Holy God, we thank you Dios Santo, te as agradecemos, we come to the closing moments of our camp meeting. llegando a los momentos finales de este campestre. Help us to have a clearer understanding of your word Ayúdanos a tener una comprensión más clara de tu palabra. as we have learned and been taught this weekend Como hemos aprendido y se nos ha dicho durante el campestre, in both our public and our private conversations, tanto en las conversaciones públicas como en las privadas, that you are trying to show us not to take anything for granted. nos estás intentando mostrar que no demos todo por sentado. Help us to be diligent students of prophecy, Ayúdanos a ser estudiantes de profecía to do diligentes, the work of development that you begun in each of us. diligentes, y que continuemos con la obra de desarrollo en cada uno de In nosotros. Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. The studies that we have been doing over this weekend Los estudios que hemos estado haciendo en este fin de semana were a continuation of the subject of the Second Amendment, son una continuación del tema de la which segunda I'm going enmienda, to rephrase or reframe as civil rights. que me gustaría cambiarle el nombre a derechos civiles. So we spoke about this subject in several different ways, Hablamos del tema en diferentes maneras. and we covered material that has been in the public domain in this movement for several years. Y hemos tocado contenido que ha estado en el dominio público de este movimiento por muchos años. What tends to happen is the following. Lo que tiende a acontecer es lo siguiente. I'll bring up a subject Traigo un tema and it's unlikely that we will come to a conclusion donde es poco probable que lleguemos a una conclusión. and then I will revisit the subject at a future date. Y luego en una fecha futura visito de nuevo el tema. When I choose to close down a subject and discuss it in the future, I try to leave it in a place Cuando en un momento dado dejo de tocar un tema, de hablarlo, y vuelvo a él después, más adelante, that has a level of closure for people so they can understand something about the subject. intento hacer cierres, dejando algún tipo de conclusión, And what can tend to happen afterwards y lo que a veces o lo que a veces acontece is one of two scenarios. son uno de los dos siguientes escenarios. Often it's the second one. En la mayoría de los casos, el segundo que diré. Scenario is El primero straight revision, es que hacemos revisión, same terminology, hacemos un repaso de terminología, same idea, the same concept. hablamos del mismo concepto, las mismas ideas, un repaso Example literal. might be slightly different, Capaz usemos ejemplos que son algo diferentes, but the phraseology is the same. pero sí las frases y los The conceptos second son way iguales. a subject is revisited, Para la segunda forma en que hacemos revisitaciones a un the tema, framework is different, the language is different, the model is different. usamos un modelo diferente, un lenguaje diferente, frases diferentes. And when I do that, which is more frequent, Y cuando hago eso, que es el caso más frecuente, often people don't realize that this is a continuation of the same subject. They see it as something new. muchas veces la gente no se da cuenta de que es simplemente la continuación de un tema, creen que es nuevo. And we may agree or disagree Podremos concordar o no of whose responsibility it is to know whether it's new or continuation. de quién es la responsabilidad para que se sepa cuándo es un tema que es continuación y cuándo es un tema que es So an nuevo. example of that, Doy un ejemplo de several de years este ago, punto. Algunos años we took up the atrás subject of
the nature of humanity before the movement. Empecé a tocar el tema de la naturaleza humana delante del movimiento. There was nothing particularly new or radical about doing that. No había nada particularmente nuevo o radical al hacer eso, But what caught people in the movement off guard pero lo que agarró a las personas como la guardia baja en el movimiento was some of the definitions that I used. fue las definiciones que acabé usando. So the main one was El principal the definition fue la definición que di of sinful nature. de la What naturaleza, does sinful nature mean? de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Turn that its definition upside down for them. Para muchos acabé dándole vueltas a la definición que la gente tenía. Unbeknown to me, which means I didn't know, Y esto no lo sabía yo, that subject, de que ese tema, the nature, I'm going to call it of Christ, a este punto lo voy a llamar la naturaleza de was Cristo, shaking and people would leave over that subject. yo no sabía que la gente seguiría por causa de la manera en que toqué ese tema. Because this was a subject that came straight out of inspiration. Es algo que está directamente, lo saqué directamente de la inspiración, People in my circle of friends donde personas en mi círculo, discussing for over a decade before, 10 era years. un tema que en mi círculo de amistades había estado siendo discutida por más de 10 años antes. And I naively assumed that people would either agree with it or at least accept it once it was explained. Y yo ingenuamente pensé que la mayoría aceptaría directamente o concordarían con la manera en que lo traje. Y no fue así. Correct me if I'm wrong, but I think that was 2017. Corríjame si estoy equivocado, pero creo que fue en I 2000, left the subject alone. en 2017. Ese tema yo lo dejé The atrás. following year, the midnight cry is going to come. El siguiente año vino el clamor de medianoche. It's several years later. Varios años después, Say it's post 2020, but it may be 19 or it coming into 20. voy a decir que fue después del 2020, pero capaz que fue antes, o sea, 2019. I'm going to do a number of studies now Hice un número de estudios, on rhetoric. hablé sobre temas de retórica. Hopefully that's spelt right. I don't know. It doesn't look it, but on the subject of rhetoric, it's not. Someone's. Better get it right. I'll get into trouble. R. I dealt with the subject of rhetoric. Hablé del tema de la retórica. Subject of debate. Retórica en debate. But I approached the subject not as the exercising debating skill, Solamente hablé del tema no como siendo una habilidad de debate, no como siendo una habilidad para debatir, teach. sino más bien sobre cómo enseñar. I developed all of that. Desarrollé todo eso. I may have my sequence wrong. Capaz tengo la secuencia de eventos incorrecta. Before that, Creo incluso que antes de eso, subject of fast and slow brain. antes de retórica, hablé del cerebro rápido y el cerebro lento. And I think that was first, and then rhetoric was second. De hecho, creo que fue así. Primero fue lo del cerebro rápido y lento, después fue retórica. And I think many people didn't appreciate that both those subjects was the same subject as the nature of humanity. Y creo que la mayoría no se dio cuenta que eran el mismo estudio en continuación a la naturaleza humana de 2017. I'll ask a question. Why was this fast brain, slow brain study significant? Y voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué fue significativo este estudio del cerebro rápido y el cerebro lento? If you can connect it to the original study.
si lo consigues conectar con el estudio original, que es el de la naturaleza humana. Raquel? ¿Bien? Wait, please, wait. Please just give the answer. Don't give Danos solamente dame solo la respuesta sin preámbulo. just give the answer. Why was it significant? ¿Por qué fue significativo el tema? It shows us how we work. Our brain works. Porque nos habló, porque el tema era cómo funciona nuestro cerebro. Curtis, that's the wrong answer. ¿No es la respuesta correcta? Because it addresses what would be considered sin and not sin as related to our sinful nature and the decisions we make. Porque el cerebro rápido y el cerebro lento habla de qué es pecaminoso y qué no es pecaminoso. Esa fue una buena respuesta. I can't remember. No, but I will in a minute. I'm gonna repeat it. Yo voy a repetir lo que dijo I'll give Curtis. my opinion, which I think O is- mejor dicho, mi Can I say opinión. something? Okay, so when we did the original study, Cuando hicimos el estudio original, allá we atrás, said there's higher, dijimos que hay lower naturaleza, functions. que hay facultades superiores e I inferiores. can't remember what year fast brain, slow brain is. Is it 21, 20? No me acuerdo qué año hicimos el estudio del 21. cerebro rápido y 4 lento. years later, Digamos que I'm gonna use 2021. model and I'm gonna use different ideology, a Entonces different pasaron physiology. 4 años después de 2017 y voy a empezar a hablar de la naturaleza humana de nuevo, It's not solamente que, Bible, but I'm gonna put Bible. solamente que con conceptos diferentes. No es literalmente la Biblia, pero Notes, inspiration. voy a poner Biblia. En tus So notas puedes inspiring colocar statements or phrases. inspiración, o sea, frases inspiradas. And then I'm going to use a secular source. En el segundo estudio de 2021 voy a I'm usar, going to use the phrase fast brain, slow brain. frases de fuentes seculares, que son cerebro rápido, cerebro I don't know lento. if people that or understood that. Yo no sé si la gente entendió que era eso lo que yo estaba haciendo. Hopefully you did if I haven't in the past explained it clearly. Espero que sí, capaz que no lo expliqué bien al principio. So the reason why Raquel's answer wasn't sufficient La razón por la cual la respuesta de Raquel no era suficiente, is because her answer would apply to both of these. porque la respuesta de ella solo There's a development here. se aplicaría a los dos estudios, pero realmente hay un desarrollo aquí. What's the key thought that was attached to, I'll call it study one? ¿Cuál es el pensamiento, concepto principal del estudio 1? The thought that I spoke about over and over again so that it would be fixed in your minds. Era un pensamiento, era un concepto que yo repetí mucho, mucho, mucho para que quedase fijo en nuestras mentes. Power of the will. El poder de la voluntad. I don't know if you picked up what Curtis said. No sé si entendieron lo que dijo Curtis. What's the problem with that? El problema con esto, poder de la voluntad, Is there a problem with that? ¿será que hay algún problema? This here, that's what was taught, that's what I've said. Is there a problem with that? El tema 1, ¿hay algún problema con el tema 1? Put your hands up if there's a problem with it. Levanten la mano quien crea que es así. Put your hands up if there's not a problem with it. Levanten la mano los que Those creen que are sí hay inspired un problema. statements, by the way. That's an inspired statement. Esa frase es una frase inspirada, quiero que It's a sepan. bit more, the true force of the will, the governing power, all of that. It's Sé que es long. más largo que eso, es la fuerza verdadera, la voluntad, etcétera. Son frases más largas y más de una. No problems? ¿Ningún problema? We don't know anymore? ¿Ya no sabemos? If I'd asked that 7 years ago, everybody said, Amen. 7 años, si hubiese hecho esa pregunta, todo el mundo sabía, diría Now amén. you're scared to say amen. Pero ahora les da miedo. You need to ask yourself why. Tienen que preguntarse por qué les da What's miedo. changed in 7 years? ¿Qué cambió en 7 That años? now you'll become jaded. Que You'll ahora, become skeptical.
que ahora están of what is escépticos right and wrong. acerca de qué está bien y qué está mal. Okay, so the answer to that La respuesta a esto is that this statement es que esta declaración de aquí arriba, del poder de la voluntad, ella está mal. I'm going to have to put the word governing. Voy a poner la palabra de arriba, el poder gobernante. El gobernador, So la the voluntad, will is not the governing power or the governing force of the human being. el poder gobernante del ser humano no es la voluntad. Who knows that already? ¿Quién sabe eso? Only a few people. Solo un par de personas. This study demonstrated that. El estudio de abajo, el 2, demuestra eso. I've put the word wrong Puse la palabra que está equivocado el to estudio simplify things for us. para simplificar las So cosas, we understand the concept. para entender el concepto, Because it's not really wrong. porque realmente no está mal el What estudio. word should we use? ¿Qué palabra deberíamos usar? Okay, I'll accept incomplete. I'm just going to put limited. Yo podría decir que es incompleto, pero voy a usar la palabra limitado. You're taking notes. Incomplete. Write that there. Incomplete. It's not Puedes, part puedes, of the complete picture. puedes colocar que es incompleto en tus notas. So this model says what? Pero el modelo 2, ¿qué es lo que dice? What's the governing force in a human being? ¿Cuál es la fuerza gobernante en un ser humano? Emotions. Las emociones, Lower powers. que son las facultades Lower inferiores, powers las control pasiones and bajas. govern the human being. Las pasiones bajas controlan y gobiernan al ser humano. So what does that do for you? ¿Y esto Your para qué te concept sirve? of the gospel. ¿Qué hace esto con tu concepto o idea del evangelio? It turns it upside down. Le da la vuelta, te lo coloca Therefore, this ideology number one boca abajo, porque la ideología 1, el you estudio 1, shouted cuando at your gritaron, child, cuando eras niño o tu esposo o esposa y dices perdón, won't do it again. no lo volveré a hacer. ¿Qué terminas haciendo? Same thing. Lo repites y lo vuelves a hacer. So the problem is Y después dice, bueno, realmente el problema debe ser, ¿qué debe ser? another book that's coming to our movement. It's not will, Hay un libro que usamos en el movimiento. ¿Cuál es? habit. El poder del You've hábito. got bad habits. Y ahora decimos, es que tengo malos hábitos. Escoge cuando sea que 30 to 90 days. 30, 90 días, Practice makes perfect. la práctica hace la perfección. If you've read the book, Si han leído el libro, El poder del hábito, no es verdad. you've been trying this all your life and it doesn't work. Muchos de ustedes han intentado esto toda su vida y no lo han conseguido. And until you get additional information, Y hasta que no consigas información adicional pieces of the puzzle together, y consigas colocar todas las piezas del rompecabezas, you end up living a fake or false gospel. terminas viviendo un evangelio falso And our movement is full of these erroneous ideas. y nuestro movimiento está lleno de estas ideas erróneas. They're erroneous not because they're wrong, but because they're limited. Están erróneas no porque están equivocadas, sino porque son limitadas. This is not a problem of habit, Esto de aquí no es un problema de it's a problem of hábitos, human nature. es un problema de la naturaleza humana. You can't change this. No hay forma de cambiar esto. You can't change your slow and fast brain. No puedes cambiar a tu cerebro rápido y tu cerebro lento. Fue construido así. Once you understand that, Una vez que se entiende it eso, explains much of human behavior and your own. explica la gran parte del comportamiento humano. For you, Ahora, lo que esto sí puede darte, to ayudarte, understand yourself, but it should help you to understand other people. no solamente te ayuda a entenderte a ti mismo, sino a otras personas. And I think we don't follow through with some of these ideas. Y creo que no siempre conseguimos absorber todas esas ideas. I'm not here to give you a reading list. No les voy a dar aquí una lista de libros para leer. It's difficult to develop your thoughts, your ideas from news articles.
es difícil desarrollar ideas y conceptos solo de artículos de Read opinión, a book, de noticias. Tienes que leer libros the author to guide you through a life-changing understanding of some issue. para permitir que la autora y el autor te cambien tu manera de pensar sobre algún tema, They're not permitirle darle ese the books espacio. that I have publicly spoken about, but they're two important books that have changed the mindset of this movement. This was Voy a mencionar dos libros que no son los únicos que he compartido, pero que han tenido the other un, one. un- un papel grande en el movimiento. Uno de ellos es lo del cerebro rápido, el cerebro lento. ¿Y el otro cuál es? To El del demonstrate that el género del, there's no such thing as a male or female brain, lo del género del cerebro, demostrando que no hay un cerebro femenino y masculino, which again is in agreement with study one. que de hecho está en concordancia con el estudio 1. When you go to inspiration, it doesn't say this is how a male or a female brain works. It says this is how the human brain works. Cuando lees la inspiración, nunca hay una distinción en, bueno, así funciona el cerebro masculino y así el femenino. Solo hay uno. So all of those things Todas estas are cosas, dealing with the same subject but in different ways. todo lo que hemos hablado es tratando del mismo tema, pero desde And then de we posiciones talk about diferentes. how to teach. Tema 3, hablamos de cómo enseñar, According to some people, de retórica. I'm not really qualified to explain this because I'm not a good teacher. Y según algunas personas, creo que no estoy ni siquiera calificado para hablar de esto porque no soy un buen maestro. Which is fine. Todo bien. So then we went to this Greek, I think it's Greek idea of rhetoric. Luego fuimos a esta, creo que es una idea griega, la How to retórica, go about teaching. cómo enseñar. So I want us to see that this is a continual theme that's been running through my teaching over several years. Entonces quiero que vean que esto es un tema común, una línea lógica que he estado enseñando durante años. And yesterday, it's been a long weekend, Y ayer followed on from the subject of the Second Amendment. yo continué con un estudio de la segunda enmienda. Before we move on, Y antes de que does diéramos el anyone have siguiente any paso, questions on what I've just addressed? ¿alguien tiene alguna pregunta de lo anterior que acabo de decir, todo lo que dije antes? A real question? Una pregunta de verdad? ¿Tamina? I didn't pick up how teaching in that is connecting to the nature of humanity. No entendí cómo el tema del cómo enseñar está conectado con la naturaleza humana. So I'm not going to prove it here, the argument, No lo voy a intentar probar aquí, el but argumento, to put it simply, pero de manera muy Greeks simple. worked out Los griegos llegaron a una three conclusión. components, if we call it, of rhetoric, Los tres componentes de la retórica, si podemos decirlo así. and the reason we should use and develop those skills La razón por la cual es bueno que desarrollemos y usemos esas habilidades is because that's how human brains work. es porque es así que funciona el cerebro humano. Why you go to sleep with certain speakers and not with other ones. Porque debes hablar con algunos presentadores, no Why otros. body language becomes significant. Perdón, porque nuestro lenguaje Understanding corporal psychology, es importante, entender la psicología humana, teaching effective. That was the point of that. hace que la enseñanza sea efectiva. Ese era el punto del tema de la enseñanza. Don't call it teaching, call it evangelism. No lo llames enseñanza, llámalo evangelismo si quieres. Most of us are bad evangelists. La mayoría de nosotros somos malos evangelistas. Curtis? No? Okay. So we're going to move on to the Second Amendment. Ahora, entramos de nuevo a lo de segunda enmienda. ¿Una pregunta? So, did you equate or make a difference between habit and the fast brain? Maybe I'm confused with. No. ¿Hay alguna diferencia entre el hábito y el cerebro rápido? What the logic that I just spoke of here, La lógica que acabo de colocar aquí, I can't say no to your question. Let me re-explain what I said.
Déjame reexplicarme. The reason you keep on sinning La razón por la cual continúas pecando is not bad habit, no es por un mal hábito, neither is it sinful nature. ni tampoco la The naturaleza shaking pecaminosa. in study 1 El zarandeo del estudio 1 was based upon the definition of sinful nature. fue basada en la definición que le di a naturaleza pecaminosa. No sé si se acuerdan cuál era la definición. Lo que dije fue Sinful nature que la naturaleza pecaminosa is the same es igual a flesh. the same as what? Es lo mismo que You qué. can just shout it out. Sinless nature. La naturaleza pecaminosa es igual a la naturaleza sin The pecado. fundamental difference between the two. El tema era que no hay diferencia fundamental entre las If you dos. understand that, Si no entiendes eso, various component, estos componentes variados, I don't think you can understand what our present message is. no sé si entonces puedas entender cuál es nuestro mensaje presente. So, a lot of the comments that I have made off screen this weekend Muchos de los comentarios que he estado haciendo fuera de los estudios este fin de semana, privately, de manera also privada, that I've spoken about publicly in previous presentations pero también otros que he dicho públicamente en presentaciones anteriores about feminism, acerca del feminismo, I don't think you can understand clearly without having this historical context. creo que no todo se puede comprender si no se tiene esta These are comprensión not random histórica. thoughts. Todo esto no son simplemente pensamientos que están siendo sueltos Even if I may give the impression that they are. o que son aleatorios, aunque parezca que doy la impresión de que son Can I así. answer your question? No. Okay. I'm going to move on. No Second respondí tu amendment. pregunta, pero voy a continuar. So Segunda enmienda. from, I think someone said 6 presentations back in time. Creo que es la continuación de unas 6 presentaciones antes. I made a point. Yo hice un punto hace, Can't even remember what the point was. It doesn't ni siquiera, matter. ni siquiera me acuerdo cuál fue el punto que hice. No importa. Say, this is the final story of the Second Amendment. Las personas que creyeron que, bueno, esta es la conclusión final de la segunda Conversation enmienda. with somebody, Tenía una conversación con alguien time and chance. y según se dio la oportunidad Oh. Coincidence o por coincidencia, and people's prejudices, los prejuicios de las their personas, ideas of what's right and wrong, sus ideas form the basis of the preconcebidas conversation that I have with somebody. de lo que está bien y lo que está mal, en la base de una conversación que tenía con The alguien, Second Amendment, decidí volver a tocar el tema de la segunda enmienda. and what either starts off or appears as some random subject Y lo que parece ser un tema aleatorio que ends up traje, becoming a continuation of a study I think that was done 5 years ago. terminó siendo la continuación de un estudio que creo que comencé hace unos 5 And años. now, a week ago, when it's Yeah. tackled the subject of the Second Amendment, Y ahora, durante esta última semana que estamos hablando de nuevo, what am I not worried about ¿de qué no estoy preocupado? in last week's study? Basado en en el estudio de la semana pasada. ¿Qué es lo que no me interesa? You can shout out an answer. Pueden decir lo que quieran. No, not that. One word. Es una palabra. I don't care about guns. No me importan las pistolas, las The armas. story of the conversation begins with guns, Second Amendment. La historia, la conversación comenzó con las armas, segunda enmienda, I'm not interested in that. pero no estoy interesado en What am ellas. I interested in? ¿En qué estoy interesado? Self-defense. En defensa propia. Why am I interested in self-defense? ¿Por qué estoy interesado en defensa propia? Someone said civil rights, someone said prophetic. Alguien dijo derechos civiles, alguien dijo profético, Because it's the nature of humanity
porque es la naturaleza humana. And if you're not, I guess if you don't not told it, perhaps you don't see it. Capaz si no te lo dicen, no lo ves. Works explained. Si no te lo explican, These are all recurring themes. todo esto que estoy tocando son temas continuados. This 5, A esto de aquí lo voy a llamar tema 5, because tucked into here, porque por aquí en el medio, 2019, second en amendment. 2019, está el estudio de la segunda enmienda, que sería el 4. So this is the same subject. Esto continúa siendo el When I mismo spoke tema, about it in 19, pero cuando lo toqué, disconnected. en 2019, parecía que estaba desconectado con lo de antes. Can you confirm it was 19? Because I've said it 3 or 4 times. ¿Alguien me confirma si fue en 2019? Alguien está revisando a ver si es así. So I will change that in a minute because I've said it a few times. Who said? 19. We'll go with 19. So Bueno, the Second Amendment is not 2019. about arms, it's about self-defense. El estudio de la segunda enmienda no tiene que ver con armas, es sobre defensa propia. I want to add a key word in here, so I'll answer it because you won't know what it is. Hay una palabra clave que voy a colocar aquí, pero yo la diré porque si no, no sabrán cuál es. Because I've not given you enough context to know what the No word les is, he- so I won't ask you. No les di suficiente contexto, por eso no les voy a preguntar. The way it was taught last week, La manera en que estaba enseñando el tema la semana or pasada, the way you think it was taught last week, either way, o la forma en que crees que fue enseñada, no importa, or the impression that you got, o cualquier sea la impresión que te quedó. we'll ask for the key word. Ahora sí voy a pedir por la based on molding or conditioning. Está basada en en que estás condicionado o condicionada, 3. que es el estudio 3. What's the Second Amendment about? ¿De qué se trata la segunda enmienda? Guns, but just fill in a Armas. phrase or a sentence. Pero llenen la frase, la oración que falta. What's the key word? ¿Cuál es la palabra clave? Right. Derecho. So as soon as you get the right to bear arms, Una vez que ya tienes el derecho de poseer what armas, to do? ¿qué vas a hacer? No. Te vas a defender. Transfer the right Vas a transferir ese derecho que posees about gun, sobre poseer armas turn that into your right y lo vas a convertir en tu derecho to defend yourself. de defensa propia. Derecho a tener armas, Put your derecho a hands defensa up if you propia. agree. Pongan su mano en alto, Last week and this week, basado en el estudio de semana pasada y esta, in 2019, y 2019. if you have a right of self-defense, ¿Quién cree que tenemos derecho a a right a to defensa defend propia? yourself. Pongan la mano en alto, ¿quién tiene derecho a defensa propia? So most of you put your hands up, O sea, la mayoría de ustedes puso las manos en alto and it's the wrong answer. y es la respuesta incorrecta. It's the wrong answer. Y es la respuesta You've not incorrecta been keeping track of this subject. porque no han estado conectando el tema con, If I con el say it's inicio. your right, Si yo digo que ese es tu derecho, question. defensa propia, If you say it's your right, si yo te digo que ese es tu derecho, that infers eso infiere you have a choice. de que tienes cómo escoger. It infers you have a choice if you have a right. Infiere que tienes elección sobre eso, si, el hecho de tener ese derecho. Tengo el derecho Turn the other cheek or not. de poner la otra mejilla o no. Argue back or be silent. Tengo el derecho de decidir si quiero discutir o quedarme Step callado. 2. Here, slow to speak. Ser rápido en hablar aquí o lento en hablar acá. That's how we Perdón, define or pronto para oír o pronto para grapple hablar. the issue of self-defense. O sea, todo esto está englobado en el tema de la defensa propia. I'm not saying there's not truthfulness to that. Yo no dije que no hay alguna veracidad sobre el tema, That's where you reside pero si es ahí donde, in your thinking. si es ahí donde crees que se Wrong trata el tema, conclusions, wrong decisions.
vas a terminar tomando decisiones incorrectas si crees que ese es tu derecho. You don't have a right for self-defense. Tú no tienes un derecho a defensa propia. You don't have a choice. Tú ni siquiera tienes elección. You don't have a choice to defend yourself. No tienes ni elección en el tema de defenderte a ti Someone mismo. said why. Y alguien preguntó, ¿pero por qué? Go here. Voy a hacer esta línea aquí We'll y take agarro the layperson's term of fast brain. y vamos a agarrar la definición básica de cerebro rápido. So someone said instinct. Alguien dijo Put instinto, down. What's this? que es FFF. Fight, Pelear, freeze, congelar, ¿sí? fly. o huir. Thank you, Mark. People forget the freeze. Se me olvidó Fast término, brain, los términos. control it. No puedes controlar el cerebro rápido. You don't have a choice to engage. No hay elección al That's momento for fighting. de que te toca pelear. So you know from all these definitions, you don't have a choice for self. Sabemos que no hay una elección real con el tema de la defensa propia. Built into your system. Ya está en tu sistema. Now you can give yourself take a breath and have a 10-second pause. Posiblemente tú puedas sí parar un segundo, respirar y pensar un poco. You can engage the lazy brain. Puedes intentar introducir mejor al cerebro lento en una So you situación can choose. y or puedes capaz choose, escoger, etc. sí But puedes, at the fundamental level, its core, you don't have a choice for self-defense. pero en el elemento más fundamental no tenemos ni siquiera elección You won't cuando, get from a Second Amendment con el tema de la defensa propia. or a Supreme Court decision. You get it by understanding human nature. Esto no lo entiendes al estudiar la segunda enmienda, lo So entiendes these al estudiar la are naturaleza independent humana. things, they're not independent studies. Todos estos son temas que están conectados unos con los otros, no son temas Any questions independientes. so far? ¿Alguna pregunta hasta aquí, Walter, Walter? thank you. Sorry. Put it really close, otherwise they can't hear. When I think of fight or flight or freeze, for me, fight is self-defense, but freeze or flight, to me, it seems like you don't defend yourself if you run away or you freeze. Like, so how does that work? Está hablando de la definición del cerebro rápido, que hay tres tipos de reacciones, que es huir, congelarte o pelear. Without going into the details, Sin meternos mucho en los detalles. chatter over here that's answered your question. Hay una conversación de este lado que alguien está teniendo, que responde a esa pregunta que acabas de hacer. Go to the core principle that each of those are the same thing. Podemos llegar a la conclusión de que las tres reacciones son todas lo mismo. But ignore these two. Ignora las otras dos, la de congelar o huir. Fighting is part of the fast brain. El pelear es parte del cerebro rápido. Fast brain, there's no choice. Y el cerebro rápido es aquel que no tiene elección, no hay control sobre él. No hay derechos que te dieran. It's innate. Es algo innato. Is that innate? It's innate. It's built into. You can't control it. Es parte de la construcción de lo que eres. No lo puedes controlar. Of it that you can control. Puede, sí, haber un elemento que haya algo de control, But if you stay at that level, you come to wrong decisions or wrong conclusions. pero si te quedas en ese nivel vas a llegar a conclusiones equivocadas y a malas respuestas. Any questions or comments? ¿Alguna pregunta o comentario? Sure. Yes or no? Okay. If we're okay all the way through here so far, Si hasta aquí está todo bien, we can pick whatever subject we want. podemos agarrar cualquier tema que And querramos. if you haven't walked through 7 or 8 years of history Y si no has podido revisar estos 6, 7 años de historia, and seen how this concept has been threaded through at least my studies,
y ver cómo todos estos temas, por lo menos mis estudios, están conectados de una manera u otra. Every time I talk about something, it just seems random or disconnected, and you don't know what to do with those things. Cada vez que traigo un tema parece que está completamente desconectado y ya no saben qué hacer con él. We're Adventists. Somos You adventistas. know you can't explain the New Testament without understanding the Old. Ustedes saben que no se puede entender el Nuevo Testamento o explicar sin entender el You Viejo, can't understand the Spirit of prophecy without understanding the Bible. así como no se puede entender el Espíritu de Profecía sin entender antes la Biblia. You expose yourself to danger. Te expones a ti mismo al You come to peligro, wrong conclusions, llegas a conclusiones equivocadas and I want to show us so easy to do that. y quiero mostrarles cómo evitar So eso. this is not an exercise in you telling me off. Esto no es un ejercicio de ustedes Why didn't you tell retándome. us this was this subject? ¿Por qué no me dijiste antes que era todo parte del mismo tema? That 5 was 1. Alguien podría decir que el tema 5 es el tema 1. I'm saying that's not my responsibility. Y yo voy a decir, es que no es mi responsabilidad. You have all the tools in front of you. Ustedes tienen todas las herramientas You delante de should, ustedes. you should know this methodology Deberían saber esa metodología because it's called threading. que se llama hilar. See, wheels upon wheels, whatever you want to call it, these are not new concepts. Even the methodology isn't new. Como sea que lo quieran ver, todo esto no es viejo, es parte de la metodología. If I made this look difficult, Si hago parecer a todo esto como siendo I was up difícil, here and I said, actually, I've lost my thought. I don't even know what I'm talking about. ¿qué pasa si de repente digo, ay, me perdí, ya no sé de qué estoy hablando? You wouldn't come. Ustedes no vendrían. I'm required to make it look easy. Es necesario que yo haga que parezca fácil, Unless you prefer to have dumb people stand up and try to show you something. a no ser que prefieras I know gente, a no ser si prefieras tener gente ignorante que te explique un tema. that's not. I don't see that as an argument where people say, "Well, you make it look easy, but when I try it, I can't do it." Alguien me puede decir, bueno, tú lo haces parecer fácil, pero cuando yo lo intento hacer, es difícil. Tell me, like I'm keeping some secrets from you. O me dicen cosas como si yo estuviese guardado algún secreto, If that's what you felt, creo que no les estoy it's been contando. 7 years. I've opened up. Ahora me acabo de abrir, les dije, esto Right, es la don't historia take the criticism, de estos 7 años. No tomen la crítica. Arian, because I don't think it's fair, a fair criticism. No tomo la crítica que me han hecho, porque creo que no es justa. About what I teach, the style, and why I do things. He sido bien siempre honesto en cuanto a mi estilo de enseñanza y cómo hago las cosas. And I'm 100% sure when I got to number 3, I said Y- that I had done 1, 2, 3. So that's already in the public domain. Y 4 and 5 may not have been. estoy 100% seguro que cuando enseñé el número 3, ya había dicho que está conectado con las 2 anteriores. No lo hice tal vez con las últimas Only 2. last week, Y la quinta solamente la hice la semana pasada. Arian. May I add a thought? Yes, right. Another thought that shows that it's not a new thing. Quiero añadir un pensamiento de que esto no es nada nuevo. Because I think as a movement in the last, especially I think in the last 5 years or longer, Como movimiento, creo, years, por lo menos en los últimos 5 años, with the message of with the Midnight Cry message and the message on sexism, feminism, and radical feminism, con el mensaje del amor de medianoche, feminismo radical, we as a movement have required from people in the movement en el movimiento le hemos requerido a la gente, al resto de los miembros, men and women, hombres y mujeres, but especially women in this context, pero especialmente a las mujeres en este contexto, that
you cannot stay in an abusive relationship. de que no puedes quedarte en una relación abusiva. So living in an abusive relationship, you're required to stop that as a man and as a woman. Es requerido detener ese círculo, ese So problema, in the case of salir. a woman, you're not allowed to say, I'll just stay here because that is causing less trouble. Especialmente la mujer, no puede simplemente quedarse y decir, bueno, mejor me quedo aunque es abusivo, porque es más It's fácil. required that you stand up for yourself, defend yourself, and do whatever that is necessary. Hemos en realidad dicho que es necesario, sí, salir del abuso y decir, defenderse a sí mismo es importante. So here I see this is an example of Y ese sería otro ejemplo how we require self-defense. de It's cómo, not a choice. cómo también pedimos, hemos hablado de defensa propia, no es una elección. And that's been part of within our movement, at least for the last minimum 5 years. Y creo que es un tema que ha estado en el movimiento mínimo los últimos 5 años. Any comments, questions? What are the key phrases you used? You said feminism. ¿Cuál es la frase clave que radical dijiste? feminism, Abuse, Feminismo, harassment. abuse, harassment. abuso, asedio. Okay. So we'll just recap that. Okay. Solamente quería. So someone asked a question. Alguien hizo la siguiente pregunta. I put it on the forum so you can see it. La pondré en el foro para que la puedan ver. Should have it now. Ya deberían So tenerla. I'm just going to read it straight for the translators. What is the movement's prophetic understanding of the ongoing crisis in Gaza and Ukraine? Alguien preguntó, ¿cuál es? Self-defense provide a moral justification for the humanitarian crisis going on in Gaza and Ukraine? La pregunta es, ¿cuál es la posición o el entendimiento del movimiento respecto a la crisis que ha estado aconteciendo en Gaza, también en Ucrania? ¿Será que el tema de la defensa propia provee una justificación moral para la crisis humanitaria que acontece en Gaza y Ucrania? Couple of things. First of all, I like the question. Primero, raised well. quería decir, me gusta la pregunta. Bad questions. Está bien construida. Generalmente se hacen malas preguntas. Limited and specific. La pregunta es limitada y bien específica. Another observation, I've had this question asked in several different ways by several different people. Otra observación es que me han hecho la misma pregunta de manera diferente otras personas y en otras circunstancias. Say essentially the same thing. Pero todos básicamente están diciendo lo mismo. What is the movement's prophetic understanding ¿Cuál es la comprensión del movimiento of the ongoing crisis in Gaza and Ukraine? de la crisis que está aconteciendo en Gaza y So Ucrania? that's part one. Esta es la parte 1 de la pregunta. Does self-defense provide a moral justification for the humanitarian crisis going on in Gaza and Ukraine? ¿Será que la defensa propia provee una justificación moral para la crisis humanitaria que se está viviendo en Gaza y Ucrania? ¿Quién se quiere aventurar a responder? We'll go with question one, the easier of the two. Vamos con la primera, The easier la of más the two. fácil. La más fácil de las dos preguntas que están en We'll esa. say your, not the movement. Digamos, vamos a What is cambiarle. your prophetic understanding of what's going on, the crisis that's going on in Gaza and Ukraine? ¿Cuál es tu entendimiento profético respecto a la crisis que está aconteciendo en Gaza y Ucrania? Explain what's going on there. ¿Quién lo explica? Not sure? Too difficult?
Simba? Voice is paid. Put the microphone really close. Could swallow it. I can't answer. You can't answer? Yeah. You No, don't know the answer? esta persona no quiere responder, You don't have an no sabe la opinion? respuesta. Alright. What's your understanding of the crisis that's in Gaza and Ukraine? ¿Cuál es tu entendimiento profético sobre la crisis en Gaza y Ucrania? I don't know the answer. No sabe la respuesta. Is it a good fight, a bad fight? ¿Es una buena batalla o es mala? Abuse of human rights because of the ongoing war which is taking place. Who's bad? ¿Quiénes son malos? I think Gaza. You got two people that are fighting, two Hay dos- protagonists in each war. Hay dos protagonistas que están en lucha en este momento, en esta guerra. It's bad. Yeah. Y tú dijiste, ¿es malo? Consequences are bad, or the ¿Qué está- protagonists are bad. The people ¿Qué es that malo? are ¿Las fighting. consecuencias? ¿Los protagonistas? ¿Qué es malo? Of course, the consequences Okay, you're saying the consequences are bad. are bad. O sea, Yeah. las consecuencias son malas, All the warriors are good, pero los guerreros son buenos. but what they're doing is bad. Pero lo que hacen está mal, But they're good people who are doing it. pero son buenos los que lo hacen. No. Who's bad? ¿Quiénes son malos entonces? Everybody? ¿Todos son malos? Yes. The Ukrainians are bad and the Russians are bad. Los ucranianos son malos y los rusos son malos. Yeah, that's fine. Esa es mi opinión, What sí. they do, the people are bad and they're doing bad things. Yes. Los dos grupos son malos y están haciendo malas cosas. Okay. Anything, Nothing. No? Yeah. Tamina? What's your prophetic understanding of the ongoing crisis in Gaza and Ukraine? A Tamina se le hace la misma pregunta. ¿Cuál es tu entendimiento profético de la crisis que está aconteciendo en Gaza y Ucrania? I would see two prophetic players active. Veo a dos jugadores proféticos, Ukraine, name dos them. personajes King of the proféticos. South versus King of the North. Veo al rey del norte y el rey del sur luchando. Name them. Russia Dales nombres. versus United States. Rusia contra Estados Unidos. So Tamina says that the Ukraine war is a battle between the United States and Russia. También está diciendo que la lucha entre el rey del norte y el rey del sur en Ucrania es realmente entre Estados Unidos y Rusia. Gaza, I would Y see en one Gaza player Islam. veo que Islam versus es el Islam contra el Islam mundo. versus the world. Yes. El Islam contra el mundo. Okay, and you have an opinion on each of those stories about those players. Who's who's good or bad in Ukraine? Or it doesn't matter. ¿Tienes alguna opinión respecto a quién es el bueno y el malo? I can see the self-defense work out in Both. Ukraine. Veo que hay un tema de defensa propia aconteciendo en Ucrania. Creo que Ucrania está Said America is defendiéndose. fighting. Pero tú habías dicho que era Estados Unidos que And estaba now you peleando. switch to Ukraine is fighting. Pero ahora me está diciendo que es Ucrania. Because America is represented in proxy. Porque Estados Unidos está representado de manera Okay, proxy. so it's the Ukrainians versus the Russians, and the Ukrainians are Americans. Entonces es Ucrania contra Rusia, pero los ucranianos luchan a favor de Estados Good Unidos. people? ¿Quiénes son los buenos aquí? None. The Ninguno. Ukrainians are bad. Los ucranianos son malos. Well, what is the Don't ask me any questions. okay? No me hagas preguntas. You just said the Ukrainians are bad. Me acabas de decir, los ucranianos son malos. Sentence for defending themselves. ¿Son malos por defenderse a sí mismos? No. They're good for defending themselves. Está bien que se defiendan a sí mismos. America is good. Entonces, Estados Unidos es bueno. I guess in that context. America is good. Russia is bad. Mhm. Estados Unidos es bueno, Rusia es mala. That's your prophetic understanding. Ese es tu entendimiento At profético. the moment, yeah. En este momento sí. And why is America beating Russia up? ¿Y por qué es que Estados Unidos está
acabando con Ucrania. violating national law. No, ¿Por qué están it's- atacando a it's a Rusia? stepping stone to taking over the world, isn't it? Y Matamina dice, porque violaron la ley internacional, y Parmenides le dice, So no, who's the aggressor now? porque conquistar al rey del sur es parte de tomar el control del mundo. ¿Quién es el agresor entonces? Who wants to take over the world? ¿Quién es quien quiere tomar control del mundo? I guess you want to tell. No, not what I United want to States? tell. You tell me what you want to tell. Dime tú, ¿qué es lo que The crees que United States. Estados Unidos quiere tomar el mundo? The proxy of the United States is whom? ¿Y quiénes son los proxies de Estados Unidos? Ucrania. If the master's bad, Entonces, si el maestro es malo, the servant must be bad. los sirvientes deben ser malos. People. ¿Quiénes son los buenos Yeah, entonces? it would be the Russians. Ahora serán los rusos. Question said prophetically. La pregunta dice, ¿qué entendimiento profético Instinct se is to tiene? go, Nuestro Emotional. instinto or morality wise, yes. es ir a lo emocional o a lo moral. This is why yesterday's discussion was important, Por eso es que la discusión de ayer fue importante. because when you start going moral, Porque cuando te metes en lo moral, you start coming up with funny ideas. llegamos con ideas Use a graciosas. stronger word you want to. Podemos usar una palabra más fuerte si quieres. Go to Gaza. Ahora vamos a Gaza. Who are the good people and the bad people there? ¿Quiénes son los buenos y los malos allí? Depends where you start the story, I guess. Depende de dónde comience la historia, creo. There's a war in Gaza. You start it where you want to start it. Hay una guerra en Gaza. Comiénzala cuando quieras. So the good people are the Palestinians. Los buenos son So los the palestinos. Palestinians are good, Entonces los palestinos son buenos. and you called them a minute ago. They were who? Y hace un minuto nos habías dicho que ellos son ¿qué? El Islam. Okay, so we'll leave it there. Vamos a dejarlo Don't hasta ahí. leave me hanging. No, I don't want to go. I don't want to force you down a path of public record. No, no quiero forzarte a ir Anybody else want to say anything? a que digas algo en público que no debes. Okay, so I wanted to show us. Quería If someone que asks us a viéramos simple question, que cuando alguien nos hizo una pregunta relativamente what's our simple, prophetic understanding of what's going on in the Ukraine? ¿cuál es nuestra comprensión profética de lo que está pasando en Ucrania? Who's telling the truth? ¿Quién está diciendo la verdad? Who are the two people? ¿Quiénes son los dos personajes? USA, Estados Unidos Russia, y Rusia. Biden. Biden Who's telling the truth? y Putin. ¿Quién está diciendo la verdad? Version is the right one. ¿Cuál de las dos versiones es la correcta? Why have you got two different answers? ¿Por qué tengo dos respuestas diferentes? What is America doing? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Take over the world. Daniel 11, verse 41. Quieren tomar control del mundo. Daniel 11, 41. Who's stopping them? ¿Quién los está deteniendo? Russia is. Rusia los está deteniendo. Whose rights is Russia defending? ¿Los derechos de quién está defendiendo Rusia? Who? Your rights. Los Every tuyos. single- yeah, every single one of you. Russia's defending your rights. Rusia está defendiendo tus derechos, Which means lo cual your significa, proxy. ¿quién es tu proxy? ¿Quién pelea por ti? We get it? Rusia. No sé si lo entienden. I don't know what it means prophetically, Yo no sé lo que significa proféticamente, except excepto que, that it's morally o a excepción, es que the moralmente same thing. es la misma So cosa. you adjust your version of morality or you adjust your version of prophecy. O ajustas tu versión de moralidad o ajustas tu versión de profético. Set your marker. Coloca el marcador, la línea see where it divisoria leads you, y ve a dónde te lleva. because all of you, Que todos ustedes, no sé qué estén, I don't know what the questioner thinks. no sé qué piensa el que hizo la pregunta o la que hizo la pregunta, están diciendo To mean that did.
Como Tamina good dijo, people are the West. los buenos son el occidente, Bad people are the East. The los Russians. malos son los Until rusos. you start analyzing it, Hasta que comienza a analizarlo, not prophetically, no proféticamente, just morally, moralmente, economically, económicamente. see what the beginning and the end is. Vean cuál el comienzo y el fin es. 91. 1991. What did they say? ¿Qué dijeron? We all know that? Todos sabemos, ¿no? Said it. Maybe they beat you to it. This is the beginning of the New World Order. Dijeron, este es el comienzo del nuevo orden mundial. Mónica, En el 91. why is it 1991? Mónica, ¿por qué el año 91? You mean 2 years after 1989? 2 years Porque after fueron, 1989. que fueron 2 años después del 89. For those of us who don't know, what does 2 years after 1989 mean? Para los que no saben, ¿qué es 2 años después del 89? It was a pattern that elder test was showing No, that no. not that. You tell me what it means. Dime qué significa. ¿Qué pasó en el 91? If you don't know, I'll ask someone else. But you got the right day, you got the right logic. But tell me, Me, what di- do you me dijiste la fecha correcta, pero ¿por qué esa fecha? I only know what she was You showing. don't know. Anyone else on this side? ¿Alguien más de este lado? Tamina. Aparte de Tamina? No, it's not the fall of the Soviet Union. No, no la caída Really? de la Unión Soviética, porque la fecha, 1989, if we go with that, porque la caída es el 2 89. years later, 2 años después es, in 1989, America hasn't succeeded. en el 89, Estados Unidos no ha They conseguido UK su éxito. wound. Le dieron la herida mortal. One, En 91 it's the fall, it's the death. es la Is muerte. that what you're gonna say? We good? It's just by 91 you can mark that the Soviet Union has died. En el 91 puedes marcar que la Unión Soviética murió. Monica said 2 years. She gave a year. Mónica dijo 2 años. I didn't say that. Sorry. Monica said 2 years. Mónica dijo 2 años después del 89. Yo dije, está bien. Explain it. Dime, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que me preguntaste? Explain it. So someone said it marks the death. Alguien por este lado dijo que es la muerte Happened del Rey del Sur, 2 years after 89. That's all. que aconteció 2 años después del 89. So once the Soviet Union dies, Una vez que murió la Unión Soviética, what's America saying? ¿qué estaba diciendo Estados Unidos en aquella época? Past, present, or future? Acerca del futuro, el presente o el pasado. Hablando del presente, en el 91 decían, A new world order. tenemos un nuevo orden They made a mundial. mistake. Y se They equivocaron. may have done away with the Soviet Union. Capaz se deshicieron de la Unión They Soviética, forgot pero se to olvidaron deal de, with the head. You want to call it that? de lidiar con la cabeza de la Unión Soviética. And they made a strategic mistake Cometieron un error estratégico because they don't understand the nature of porque no humanity. entienden la naturaleza de la humanidad. What did they think? ¿Qué pensaban? We're going to solve this problem. Vamos a resolver este What problema. did they think about human beings? ¿Qué pensaban acerca de los seres humanos? No, Curtis. Once you beat them up, they take it. I'm running out of time, so I'm going to ask. Okay, fine. Se me está acabando el tiempo, así que voy a responder yo. They said everybody works with slow brains. Ellos decían, todo el mundo usa el cerebro lento. They'll use their common sense. We'll open the gas and oil markets up to them. Vamos a abrir el mercado They'll all y el become mundo. millionaires.
Para los rusos se convertirán en become multimillonarios sensible. y en algún momento se van a convertir en personas And what's sensatas. happening is Y lo que terminó pasando, en realidad, Russians que los are rusos on fast brain. están en el cerebro rápido. At least Putin is. Por lo menos He Putin doesn't care how much money you give him. no le interesa cuánto dinero le das. What does he want? ¿Qué es lo que él quiere? Revenge. Quiere venganza, Fast brain. cerebro rápido. And so they make this strategic mistake because they don't understand the nature of humanity. Y entonces cometieron este error estratégico porque no entienden la naturaleza humana. And now Y ahora they've got this thing, I don't want to say something insulting, but they've got this entity that has risen up ahora tienen a esta entidad que se levantó like a phoenix. como un Now they're going to fénix, have to deal with it a second time. que ahora tienen que volver a ganarle. Which is what they're trying to do now ¿Qué es lo que están intentando hacer ahora? to bring their new world order to a conclusion. Para traer su orden mundial de So when we nuevo. say, depends how you look at it, morally or prophetically, Dependiendo de cómo lo veas, profética o moralmente, I'm not sure what you mean by those terms. yo no sé a qué se refieren ustedes cuando usan esa frase. Because if I take it morally, Porque si tomo un tema de manera moral, who wants to be run by a dictatorship? ¿quién es el que quiere ser dirigido por una dictadura? All of you do. Todos ustedes quieren. Because you trust, who do you trust more? ¿A No one. quién confían más ustedes? ¿En Don't Trump? answer. Perdón, ¿en Biden o en Putin? You already know who you trust more. Y ustedes ya saben en quién So confían you más. can't argue that, oh, morally speaking. No pueden argumentar y decir, moralmente hablando, tal cosa. So, question number 2. Pregunta And 2. we'll close here. Y cerramos ahí. I don't know what the questioner is, what they have in their mind. No sé qué es lo que tiene en su mente la persona que hace la pregunta, Now it gets more pointed. pero va y hace la pregunta un poco más directa. Does self-defense provide a moral justification for the humanitarian crisis going on in Gaza and the Ukraine? ¿Proporciona la autodefensa una justificación moral para la crisis humanitaria que está ocurriendo en Gaza y So we'll Ucrania? confine our discussion to the Ukraine. Vamos a hablar solamente vamos a llegar a la respuesta solamente hablando de Ucrania, por falta de tiempo. Not Sabbath, so we can. Oh, it is Sabbath. We can't stretch the truth. So, who wants to venture on this one? ¿Quién quiere responder esto? Self-defense is going on there. Hay defensa propia en este tema, en esto. Ukraine, by the way, who's defending themselves? Who's the self-defense? ¿Quién se está autodefendiendo en la guerra de Ucrania? The Ukrainians. We'll go with the Ukraine. They're the ones that got their land invaded, simplistically. Son los ucranianos, simplemente, de manera simplista, ellos se están autodefendiendo, los invadieron a ellos. We've addressed the issue of Putin a moment ago. Ya hablamos del tema de Putin hace un rato. In Gaza, who's defending themselves? En Gaza, ¿quién se está defendiendo a sí mismo? No, not Gaza, the whole thing. The Gaza war that we currently have, who is defending themselves? En la guerra en Gaza, ¿quién se está defendiendo a sí mismo? Once again, we've got two answers. Why are we keep getting two answers? Otra vez me dieron dos respuestas. ¿Por qué hay dos respuestas So diferentes? late in the day. Estamos a estas alturas. No one can see you. Put your hands up if it's Israel that is defending themselves. Pongan su mano en alto los que creen que Israel se está defendiendo a sí mismo. Put your hands up if it's the Palestinians that are defending themselves. Pongan sus manos en alto si creen que son los palestinos. Okay? So I don't know why we've got different answers, No sé por qué tenemos dos respuestas, excepto Gaza war. de que la guerra en Gaza, o aparte, I'll just put war. voy a poner guerra nada más. An approximate date, Una right? fecha aproximada. And I'll repeat it. Start date. Comienzo de la guerra. War in Gaza. Para la guerra en Gaza, ¿cuándo comenzó?
2023. Brian said, 2023, dijo Brian. yes? Ignatius, start date. Start date for the war in Gaza. Ignacio, ¿cuál es el comienzo de la guerra en Gaza? Long time ago, Approximate date. Dime una fecha aproximada. 1948. 48. Who said yes? ¿Quién dijo sí? You said 23. Well, I thought you meant current. I didn't. I asked a question. Yo no fui específico, yo solo dije, alguien cambió de opinión. Al 48 también. Depending on what date you want to go, Dependiendo de qué fecha quieras escoger, depends or defines who is into self-defense. determinará quién está en defensa propia. So you make your decisions where you want to place all of this. Ustedes decían, ¿cómo queda? Do you want to place it back here, 70 years ago, ¿Quieren decir que esto es algo de hace 70 años or recently? o reciente? So in the media, En los they're medios going to place it last year. van a decir que fue el año pasado. Who's defending themselves? ¿Quién se está defendiendo a sí mismo? Israel. Israel. So we'll go with that. Ok. A partir de ahí, So the question is, la pregunta es, you know that's what the questioner is asking, don't you? ¿ustedes saben qué es esto lo que está preguntando la persona? Does self-defense ¿Será que la defensa propia provide a moral justification provee una justificación moral to the humanitarian crisis? para la crisis humanitaria? Where? ¿En dónde? In Gaza. En There's Gaza. no humanitarian crisis in Israel. No hay una crisis humanitaria en Israel. So we know where the war is. Sabemos dónde está aconteciendo la guerra What's producing that crisis? y qué está produciendo esa crisis. Para Defenses. la persona que está haciendo la pregunta, Crisis. es la autodefensa la que está causando una crisis humanitaria. People that are producing who's producing the crisis? ¿Y quiénes están produciendo esa crisis? ¿Quiénes son? Israel is. Israel. So they're the ones that are defending themselves. Ellos son los que se están defendiendo a sí So mismos. when we give our answers, we have to give it in the context of the question or the parameters that are set before us. Y para dar una respuesta hay que responder según los parámetros que se nos dio en la It pregunta. can't be 48. Así que no es el 48. The question defines it. La pregunta define If we're okay with that, cuándo. Si hasta aquí estamos bien, the self-defense of Ukraine. la defensa is there a propia de moral Ucrania, justification for it? la persona pregunta, You consider the humanitarian crisis. hay una crisis humanitaria en Ucrania, se están defendiendo a sí mismos, hay una Self-defense there. justificación ahí. ¿Quién es el que está haciendo la autodefensa? Fighting in self-defense. Same like Israel. He's overplayed the self-defense. Disculpen, no So entendí qué dijo. most people La mayoría de la gente, would say that the Ukrainians are defending themselves. que los ucranianos se están defendiendo a sí mismos, It's their land that is experiencing an humanitarian crisis, es dentro de Ucrania que se está experimentando la crisis humanitaria. and the question is, Y la pregunta is es, their self-defense justifiable? ¿es en este caso la autodefensa Said justificada? yes, Y todos dijeron que sí, because they are what? porque son, They've been attacked. porque fueron by a atacados militia y son una milicia that now is protecting the state. que está protegiendo a su estado. So, if we're going to address it from that perspective, Si lo quieres abordar desde esa perspectiva, the Ukrainians are correct, aren't they? los ucranianos están bien o no. What we say from a moral perspective, but from a prophetic one, from a moral one, we can't do that. No podemos hacer eso de, bueno, en la perspectiva moral
tal cosa, pero en la profética tal cosa. It's not about morality and prophecy. No se trata de moralidad o It's profecía, about the scale. es acerca de la escala. You're going to make them proxies. Si quieres hacer que ellos son proxies de Estados when the Unidos, war begin. ¿cuándo comenzó entonces la guerra ucraniana? Si son proxies de Estados Unidos. 1989. En el 89 It's 1989 or 1991, but we're going to 89. That's the better o date. 91. That's when the war begins. Es ahí cuando comenzaría. When America Cuando Estados Unidos stands up, se levantó starts attacking y comienza a atacar the USSR, the king of the South. la Unión Soviética, el rey del sur. But if you're going to mark 2 years ago, Pero si quieres comenzar la guerra como as a realmente starting point, hace unos 2 años, como tu punto de partida, answers. ahí tendríamos una respuesta diferente. Not moral or prophetic issues, Y no son temas de asunto moral o profético, scale. son asuntos de escala, de la escala del problema. What we have done or what we tend to do, Pero lo que hemos hecho, lo que saw yesterday, comúnmente hacemos, lo hablamos ayer, if I look at things morally or if I look at things prophetically, that's decimos not cosas how we como, approach it. si veo las cosas moralmente o si las veo proféticamente, esa no es la forma correcta de abordar algo. You have to be guided, controlled by what? Tienes que estar guiado y controlado por qué, por cuál cosa. Methodology, rule. Metodología, Prophecy would reglas. seem to be a delineation of events. La profecía es una delineación de eventos. The reason I didn't put the word figurative, La razón por la cual no puse la palabra figurativa es porque aquí estamos dándole nombres realmente. figurative anymore, Porque la definición de Elena White de profecía era eso, prophecy la is a delineación line de eventos figurativos en una línea. Entonces la profecía es una with línea waymarks. que tiene hitos. And if it's a line that's got waymarks, Y si tenemos una línea que tiene hitos, eventos, then you're forced to understand these humanitarian crises estás obligado a tratar de entender estas crisis humanitarias que están ocurriendo prophetic framework. en un modelo It's profético just noise. o es solamente ruido. If it's noise, that's fine. Si es ruido, está todo If bien. it's prophetic, Si es I profético, think all of you have, in some shape or form, said that these issues are prophetic. y creo que todos han dicho de que de una manera u otra estos temas son proféticos, The dynamics or the control isn't prophecy or morality. la dinámica en control no es profecía o moralidad, Waymarks. son los hitos. And the primary waymark we have, Y el principal que tenemos, 1989, 1989, 2001, 2001, Assembly Law. ley Yes, we're dominical. here. Estamos en algún I know we've got momento, waymarks in there, sé que hay más hitos ahí, estamos en el punto negro, but if you're going to begin the struggle in Ukraine, pero si quieres comenzar la lucha de Ucrania, in what year? ¿en qué año? No, in what year? The bad ¿En qué year. año? El mal año, 22, en you're going 2022. to come up with strange answers Vas a llegar a conclusiones equivocadas si lo sigues viendo profético. because Putin will remind you Porque Putin te va a recordar. what? ¿Qué te va a recordar? The war didn't begin in 22. Que la guerra no comenzó en This is 2022. the culmination Esta es la culminación of what, we'll say, the West has been forcing Russia to do. de lo que el Occidente ha estado haciendo o ha estado forzando a Rusia a hacer. That's their narrative. Esa es la narrativa de los rusos. Go to the left, and what did they tell you? Y si vas a la izquierda, ¿qué dice la izquierda? That narrative is Que esa narrativa es false. falsa. Forgive me if you don't agree, but all of you Dis- believe that. Disculpe si no concuerdan, pero por lo menos ustedes sí saben que es así, o por lo menos lo creen así. 99% de nosotros. Really easy Es muy if fácil. you start asking questions about morality to make empiezas a hacer- grave mistakes. Si empiezas a hacer preguntas sobre moralidad, vas a cometer graves errores. Why do we do that? ¿Y por qué lo hacemos? Why do we
Why do we go to this morality thing? ¿Por qué vamos a este tema de moralidad? Nature, Naturaleza, religion, Christianity, religión, cristiandad, SDA roots, raíces adventistas, fast brain. cerebro It's rápido. because we define Es porque nosotros definimos our humanity in positive terms. nuestra humanidad en términos We're supposed to positivos. be good. Se supone que So seamos anybody who buenos. causes harm Entonces, todo aquel que cause daño, for whatever reason por cualquiera sea la razón, becomes bad. es alguien malo. And if we live in that framework, Y si vivimos en ese modelo de we're cosas, morally righteous, podremos llegar a la conclusión y decir, bueno, somos muy buenos moralmente, end up coming justos, to strange ideas. pero vas a acabar llegando a ideas extrañas. What happens ¿Qué pasa if you stick to the prophecy? si solamente te quedas con lo profético y dejas a un lado lo moral? What does that make you? ¿Eso te convierte en qué? It makes you bad. Te hace alguien malo. People say you're bad Te dirán, eres muy malo. because you don't care about whom? No te importan quiénes. Killing whom? No te importa que maten a las mujeres, los niños. That's where you get to it. And then they say, Y luego you're dicen, opposing the message. te estás oponiendo al Because mensaje. feminists don't bear Porque arms. porque el feminismo radical no Find their usa las nature armas. so. No levanta las armas. Pues, no está en su Some naturaleza. variation of that theme. O alguna variación de ese tema. So let's summarize. All Resumiendo, of these topics todos estos are a temas continual theme. son un tema We continuado. didn't speak about radical feminism, No hablamos de feminismo radical, left wing, right wing. derecha, izquierda. You're going to come to wrong conclusions if you don't have these ideas as a foundation. Vas a llegar a ideas erróneas si no tienes estos conceptos de naturaleza humana bien, on which to base conclusions of other subjects. sobre los cuales basar tus conclusiones en Second otros temas. Amendment La is segunda about the enmienda right to bear arms. no es acerca del derecho de poseer It's an armas. explanation of human nature, Es una explicación de la naturaleza humana, that you will defend yourself. de que te vas a defender. You defend yourself 24/7. Te defiendes a ti mismo 24 horas al día, Sure, you 7 días a la do. semana. Todos ustedes lo hacen. To a couple of people, He hablado con algunos de it's called ustedes. your immune system. Porque tu sistema inmune, ¿qué es lo que Part hace? of that immune system they call what? Y en inglés, por lo menos, el sistema inmune lo llaman Cells. ¿qué? Las células There might be asesinas. other words to it. Pues hay otras palabras, otros They've conceptos. got one function in life: Tienen una sola función, to estas seek, células. destroy, and kill. Buscar, matar. And that's built into your system. Eso está en tu propio sistema. Why won't you turn the other cheek to a virus or a bacteria? ¿Por qué no le pones la otra mejilla a un virus o a una bacteria? Don't you do that? Nadie hace eso. Why did you get vaccinated? ¿Por And qué, kill por all qué- those poor vaccines that invade you? por qué no te vacunas y colocas todos esos virus que van a invadirte y matar? For a warm, cozy place to live. ¿Por qué no dejas a estos virus entonces que vivan en ti? You say, not in my house. Nosotros realmente decimos, no, no, en mi cuerpo no. ¿No te parece egoísta eso? I made that point. O sea, ese es el punto. Then we had a question Luego hubo una about pregunta the rights and wrongs acerca de lo que está bien o that's está going mal on en in Europe Europa and we'll say Asia. or y the Middle East. en el Medio Oriente. And it's very easy if we're not careful Y es muy fácil si no somos cuidadosos to say this movement should take the high moral ground.
decir, el movimiento tiene que estar en el pedestal moral, this army or that army or their en el, pe- ideologies. en el pedestal moral, no preocupándose por el tal ejército o el otro. Why are you not raising your voice ¿Por qué no estás tú levantando tu in voz defense en defensa of whom? de quién? Humanitarian crisis of whom? La crisis humanitaria de quiénes? Women and children. Mujeres y They're niños. the ones that get hurt the most. Ellos son los que más sufren. Why are you silent on that? ¿Por qué están silenciados Don't you have a respecto a eso? position on that? ¿Por qué no tenemos una posición de movimiento respecto a eso? And your answer is ¿Cuál es la respuesta? silence. Silencio. So all I wanted to show in that response to that question, Algo que quería mostrar con esta pregunta que me dieron. you can raise your voice, Puedes levantar la voz. you can pay, you can give support, Puedes mandar tus donaciones. materially, emotionally, Materialmente, emocionalmente, orando. you're saddened by the human cost of all of that. Que te entristezcas por el costo humano de todo lo que está pasando. That's fine. Todo eso está bien. Ask for the movement's position. Pero en la pregunta dice Can't posición del movimiento. address that issue No puedes tratar without estos temas understanding why this warfare is going on. sin entender por qué está aconteciendo esta guerra. To have an understanding of the protagonist who are in the right, who are in the wrong, Para entender, bueno, dónde está el protagonista tal, de qué lado es, bueno o who are malo, defending themselves and who quiénes are son los que attacking. quiénes se están defendiendo, quiénes son los When you do atacantes, that, los agresores. Cuando haces eso, I'm not so sure it's easy to give this easy movement position. no me parece que uno pueda dar una respuesta simple. Esta es la posición del movimiento. To me, it becomes more complicated. Para mí es mucho más It's complicado. easy to say it's Es fácil wrong decir, for women and children to suffer. es fácil decir que es malo que las mujeres y niños sufran. We could all agree with that. Creo que todos podemos concordar con eso. I don't know what percentage it is. No sé qué porcentaje concuerda con eso, The Ukrainian army, pero en a el, higher proportion of women compared to almost any other army except Israel. pero el ejército ucraniano es uno de los ejércitos con más porcentaje de mujeres después del de Israel. My guess is Israel's got a higher proportion of women. Mi punto es que Israel tiene una mayor proporción de mujeres When you soldados. start talking about the Ukraine Eh, and the humanitarian crisis in the Ukraine, Entonces, cuando hablamos de la crisis humanitaria en these Ucrania, women aren't just standing by, esas mujeres no están simplemente they're ahí, combatants, they're Ella- fighting ellas son guerreras, están peleando, physically, bien sea físicamente but definitely emotionally. y de manera definitiva, y obviamente emocionalmente So también. to me, the whole thing is not that straightforward. If we want to Para start mí, talking about movement positions on things. para mí no es tan fácil eso de cuál es la posición del movimiento. It's good to say, Es bueno "I'm decir, sorry for all the deaths, nos sentimos muy mal por todas las muertes, but I'm sorry for all of the deaths." pero yo me siento mal por todas las I muertes, only no want to solo talk ahí. about these ones, and I don't mean that in a heartless way. Y esto no lo pretendo decir como algo insensible. ¿Por qué debo estar más preocupado por las muertes en un lugar y no la de todos los lugares? But the question gave it in a framework. Solamente que el que hizo la pregunta la hizo de una Look at forma. the framework. Y cuando veo la forma en que la hizo This is the framework of the great controversy. en el contexto de la gran controversia, Pieces on the chessboard donde estas piezas del tablero de need ajedrez to be put in place to defend something. están colocadas en un lugar defendiendo algo. This is not a new concept. Todo esto no es un nuevo What's concepto. protecting
¿Quién te está protegiendo? People El pueblo de Dios. ¿Quién te protege? in Ukraine. En Ucrania, ¿quién te está protegiendo? El pueblo de Dios. King of the South is. Es el reino del sur. And many of us find that conceptually hard to believe because we're in this warfare. Y muchos de nosotros encuentran eso imposible de creer porque estamos metidos en esta And we're on guerra. the wrong side of the line. Y como estamos del lado incorrecto de la línea, And it can become confusing se vuelve confuso, unless you stick to the rules. a no ser que uses las Let's go reglas. to prayer. Vamos a orar. Holy God, we thank you. Querido It's my hope and prayer, Dios, te agradecemos despite speaking about sensitive subjects que a pesar de estar hablando de temas sensibles, in an objective way, que en una manera objetiva that people may be offended or hurt. alguna persona esté ofendida o herida, It's not my intention that that should happen, and I know it's not yours, Lord. no es mi intención que acontezca y sé que tampoco es la tuya. But as we discuss Pero our hemos discutido, emotional response to what's going on all around us, hemos discutido nuestra respuesta emocional a lo que ocurre alrededor nuestro. help each of us Ayúdanos behave like you have to behave. a comportarnos como tú te To put comportas, morality in its true framework. de colocar la moralidad en su estructura When we correcta. do that, Al we can hacerlo, better understand the great controversy from your perspective. podremos entender mejor la gran controversia desde tu perspectiva. We can better understand why you have allowed Entender por qué has permitido and participated in y participado your humanitarian crisis. tu crisis humanitaria. En el nombre de Jesús. Amén.